La guerra entre unitarios y federales continuaba. Los unitarios estaban en Montevideo. Montevideo era una ciudad que tenía 8 manzanas. De los habitantes de Montevideo solamente eran uruguayos el 10%. El 30% eran exiliados argentinos y el resto eran italianos, franceses e ingleses. Había un italiano célebre ahí, en Montevideo, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, que fue un héroe en Italia, acá en Argentina se portó como un condottieri, como un pirata. Saqueó pueblos argentinos, fundamentalmente Gualeguaychú. Y ahí la gran figura que nombramos, el almirante Brown, se va a poner al servicio de Rosas. Es decir que Rosas contaba con el apoyo de San Martín y del almirante Brown. El almirante Brown va a ser el jefe de la escuadra argentina. Rosas lo llamaba el viejo Bruno. Y Brown va a ser el que va a vencer al señor Garibaldi. Y no lo va a fusilar porque decía que era un italiano, era un gringo valiente. Creo que debe ser la única victoria de Brown que no es recordada. Fue la victoria en Costa Brava, a orilla del río Uruguay. La victoria de Brown sobre Garibaldi. En diciembre del año 1842 hay una gran batalla sobre el río Uruguay. La batalla de Arroyo Grande. Esa batalla de Arroyo Grande se la van a librar los federales contra los unitarios. Y ese triunfo, el triunfo lo va a tener el federalismo. Manuel Oribe sobre Rivera. Y eso origina que Oribe, que era el presidente legal uruguayo, logre dominar toda la banda oriental menos Montevideo. Ahí comienza lo que se llamó la Guerra Grande. Es decir, que solamente estaba en manos de los unitarios la ciudad de Montevideo. Pero la ciudad de Montevideo estaba defendida más que nada por la flota anglo-francesa. Que la flota anglo-francesa, sobre todo, Inglaterra le interesaba no perder ese estado geopolítico importante. Francia lo llamaba abiertamente nuestra colonia de Montevideo. Adolfo Thiers, el gran diplomático líder de esa época en Francia, lo llamaba la colonia de Montevideo. El viejo Palmerston, el premier, el ministro, el canciller británico, no, consideraba que era un lugar estratégico. Bueno, ahí tenemos la figura de Brown y comienza esta guerra grande. Esta guerra grande, obviamente, cuando toda la navegación se hacía a vela, tenían obuses como los Painzas, que tenían un poder de fuego mortal, tenían cañones de un calibre que acá totalmente se desconocía. Y hay un hecho puntual que determina el comienzo de la guerra del Paraná. Y ese hecho puntual es cuando Rosas envía al almirante Brown a poner sitio al puerto de Montevideo. Si Brown sitiaba Montevideo, la caída de Montevideo era cuestión de horas. Y eso es algo que las potencias no lo iban a permitir. Y es por eso que sucede un hecho también poco conocido, que fue el robo de la escuadra. La escuadra de Brown era, no sé, si la relación de Brown contra el Imperio de Brasil era de 10-1, acá era inconmensurablemente superior. Un solo barco británico podía destruir la escuadra que tenía Brown. Y Brown debe entregar la escuadra, que el mismo Brown con lágrimas en los ojos y se le escribe a Rosas diciéndole que estaba pensando suicidarse porque era la primera vez que tenía que entregar el pabellón, cuando Francia e Inglaterra capturan la escuadra argentina. Y ahí comienza la llamada Guerra del Paraná. La Guerra del Paraná es una guerra poco conocida. No hace tantos años que se habla de la vuelta de obligado. ¿Cuáles fueron los motivos entonces? Evitar la creación de la Federación del Plata. Y también evitar e impedir que un país pobre, un país de segunda categoría como la Confederación Argentina, logre imponer su voluntad, logre defender su soberanía. Reitero, Francia y Gran Bretaña hacían lo que querían con el mundo, hacían lo que querían en el mundo. Y establecen un riguroso bloqueo sobre el Río de la Plata. Conquistan también nuevamente Martín García. No entra una moneda en el Río de la Plata, no entra una moneda, no hay ingresos para nada. La misma universidad y las escuelas las sostienen los padres, no hay una moneda. Y encima estaba permanentemente
el peligro de las reacciones unitarias que no vacilaban en unirse en aceptar la ayuda de Francia e Inglaterra con el fin de recuperar el poder. Y ahí es clave San Martín. Hay una carta dirigida por San Martín a Rosas donde dice que él no podía concebir que haya americanos que por el indigno espíritu de partido se unan al extranjero. Una tal felonía, ni el sepulcro, es decir, ni la muerte, lo puede hacer desaparecer. Sí, San Martín desde Granbourg, donde residía, o desde Boulogne-sur-Mer, donde va a residir desde 1848, apoyó abiertamente a don Juan Manuel de Rosas. ¿Cuál era el principio que se basaba Francia e Inglaterra? La libre navegación de los ríos. La libre navegación de los ríos. ¿Y cuál era el principio que establecía Rosas? Que el río Paraná es un río exclusivamente argentino y que el río Uruguay es un río de completo dominio de los orientales y de los argentinos. ¿Qué decía Francia e Inglaterra? Que los ríos son de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan a Gran Bretaña declarando la libre navegación del Támesis? ¿Se imaginan a Estados Unidos declarando la libre navegación del Mississippi? ¿A Francia la libre navegación del Sena? Es imposible. Era la ley del más fuerte. Y es por eso que Rosas, desde Santos Lugares, que hoy día es General San Martín, orgulloso estoy de haber nacido ahí en Santos Lugares, el primitivo nombre que tiene la ciudad de San Martín es Santos Lugares de Rosas. Se comienza a fabricar, se fabrica armamento, se fabrica vestuario, ahí se van a fabricar las famosas cadenas. Y envía a su cuñado, a Lucio Norberto Mansilla, el hijo Lucio Victorio, es el que escribe una excursión a las Indias Ranqueles, a un lugar donde el río Paraná era muy angosto. Seguramente todos ustedes lo habrán recorrido, que es la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado, en las cercanías de San Pedro. Y ahí va a enviar a Mansilla al único cuerpo militar que teníamos, que eran los patricios. Los que se van a lucir, el cuerpo militar que se luce, son los patricios en Vuelta de Obligado. Había milicias, desde luego, milicias bonaerenses. Y había muchas mujeres. Las mujeres de San Pedro fueron las que atendían a todos los heridos. Y atendieron no solamente en San Pedro, sino a lo largo de todo lo que fue la Guerra del Paraná. Y ahí en Vuelta Obligado, un 20 de noviembre de 1845, se produce un hecho increíble. Por sus características fue una batalla, pero por sus consecuencias fue un combate. La Vuelta Obligado es la primera acción de la Guerra del Paraná. Y ahí sí volvemos con este concepto de Luis Alberto Romero, un historiador liberal que siempre escribe en La Nación y en Clarín, que dice: los argentinos festejamos derrota. Primero que fue una derrota totalmente heroica. 8 horas se peleó. Comenzó a las 8 de la mañana y eran las 4 de la tarde y se seguía peleando. Van a combatir 4 hileras de cañones, 30 cañoncitos en total, contra una ciudad flotante. 20 barcos de guerra, como dije recién, vapores de última tecnología, armamento de última tecnología, que comenzaban con 80 barcos mercantes destinados a comerciar en Paraguay y en Corrientes. Y idea de Rosas, se colocó sobre 20 lanchones una triple cadena de hierro, que fue fabricada ahí en Santos Lugares, en San Martín. Y a las 8 de la mañana, Mansilla arenga a sus tropas como una acción que tendría que ser estudiada en las escuelas. Le dicen: allá los tienen. Debemos dejar nuestra vida. No vamos a tolerar que naveguen por la fuerza un río que corre por el territorio de nuestro país. No lo van a hacer impunemente. Tremola, es decir, flamea en el Paraná la bandera azul y blanca, y debemos morir todos antes que verla bajar de donde flamea. Y ordena a la banda de Patricio, la banda de música, entonar el himno. Y es una escena increíble, ¿no? Soldados que morían cantando el himno. Porque el poder de fuego de la escuadra anglo-francesa era de 500 cañones, todos superiores a los 30 cañoncitos que teníamos nosotros.
Y ser artillero es ser condenado a muerte. Era un tiro al blanco. Era un tiro al blanco. Y cada vez que querían descender, salían las milicias criollas, salían los jinetes y tenían que volver a los barcos. Fue una victoria a lo pírrola, quedaron agujereados. Los barquitos que le quitaron a Brown fueron los que más pagaron las consecuencias. Miren qué astutos los franco-británicos. Los primeros que fueron como tiro de cañón eran nuestra escuadra que había sido robada. Y de este lado del río, de nuestro lado, había un solo barco, el bergantín El Republicano, que hace poco fue descubierto. Descubrieron sus restos, que estaba al mando de un marino inglés, de Thomas Craig. El Republicano, una vez que se queda sin munición, el mismo Thomas Craig ordena hundirlo. Es decir, durante 8 horas se va a enfrentar en el comienzo de esta guerra del Paraná. San Martín, ya en el año 1844, es decir, un año antes de Obligado, había redactado su testamento. Y es como que había partido su herencia en dos. Quería que sus restos descansen en Buenos Aires y le va a legar a Rosas su sable. Ya San Martín antes de Obligado.